Con nosotros la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida. Damos la bienvenida a la jueza ad hoc Campo Algodonero, la doctora Rosa María Álvarez González. Nos complace con su presencia el perito en el caso Campo Algodonero, el doctor Fernando Coronado Franco. Defensora feminista en el caso Campo Algodonero, damos la bienvenida a la maestra Andrea Medina. A continuación, hace uso de la palabra la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández. Buenos días. Buenos días. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó su segunda sentencia de fondo condenatoria para el Estado mexicano, la conocida como caso Campo Algodonero. No es casualidad que hayamos decidido reunirnos para conmemorar los 10 años de esta sentencia, precisamente hoy, 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como saben, este caso trata sobre la privación de la libertad, grave violencia sexual y ejecución en 2001 de Claudia, de Esmeralda y de Laura, mujeres jóvenes y de escasos recursos por parte de sujetos no identificados, y en el que la Corte Interamericana responsabilizó al Estado mexicano por incumplir su deber de debida diligencia en la prevención e investigación de la violación de los derechos humanos de las 3 víctimas. A mi juicio, el caso Campo Algodonero es emblemático para todos los países sujetos a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, y específicamente para México, por 3 razones principales desde una perspectiva jurídica y de política pública. La primera, porque en ella el Tribunal Internacional fijó un estándar estricto de debida diligencia dirigido a los estados para prevenir e investigar la violencia o discriminación en razón de género. Al interpretar, la Convención Americana tomó en consideración las recomendaciones generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, comprendiéndose con ello el Corpus Juris Internacional en esta materia. Este caso, además, fue la primera vez que la Corte Interamericana condenaba a un Estado parte de la Convención Americana por incumplir dicho deber estricto de debida diligencia en la prevención e investigación de una de las formas más graves de violencia contra las mujeres, la privación de su vida en razón de su género, mejor conocido como feminicidio, cometida por particulares o personas no identificadas como agentes estatales dentro de un contexto de discriminación histórica y sistemática de violencia, como era el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. La segunda razón, porque fue la primera vez que el Tribunal Internacional incorporó el concepto de reparaciones transformadoras a efecto de que los estados, al reparar las violaciones a las víctimas del caso, revirtieran materialmente la situación de violencia o discriminación estructural o generalizada dentro de un determinado espacio y tiempo, así como la incorporación del concepto de transformadoras ordenadas por el Tribunal Internacional. México ha tenido que realizar diversos cambios institucionales necesarios, pero a mi juicio no suficientes, a efecto de combatir la violencia y discriminación en razón de género y revertir sus efectos. No quiero abundar más, simplemente porque tenemos un panel de lujo,
nada más me gustaría realizar unas preguntas, que espero también me conteste. En el caso Campo Algodonero, la Corte Interamericana por primera vez ordenó que las reparaciones, en especial las garantías de no repetición, tuvieran una vocación transformadora de la situación, de tal forma que éstas tuvieran un efecto no solo restitutivo, sino también correctivo. Ello significaba que en ese caso no sería aceptable que el Estado mexicano, al reparar, restableciera a los familiares de las presuntas víctimas en la misma situación estructural de violencia y discriminación en la que se encontraba, sino que el Estado debía, además, identificar y eliminar los factores causales de dicha discriminación. Y aquí cabría preguntarnos, para considerar cumplidas las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana desde un enfoque transformador, ¿basta con que los estados regulen formalmente o ello tendría que implicar que durante un periodo razonable, y concretamente en Chihuahua, porque fue el estado al Estado mexicano fue el que se condenó, pero referido al estado de Chihuahua, o también la Corte Interamericana tenía que evaluar mediante indicadores si las leyes que se emitieran habían sido efectivas para transformar la realidad de las mujeres y niñas. No debería demostrarse que las medidas implementadas han contribuido efectivamente a encontrar a las mujeres y niñas desaparecidas, a disminuir los feminicidios, a que los funcionarios competentes para buscarlas han sido diligentes en estos casos y en general diluyan. Han transcurrido 10 años desde que se resolvió el caso Campo Algodonero, sentencia a partir de la cual se ha logrado la implementación de diversos instrumentos normativos y acciones tendentes a combatir la violencia y la discriminación en razón de género. Contamos, entre otras cosas, con un ordenamiento jurídico, desde tratados internacionales, nuestra propia Constitución, leyes generales y locales, códigos estatales, penales a nivel federal y estatal, doctrina constitucional de este otro tribunal, políticas públicas, medidas de prevención. Sin embargo, las cifras de feminicidios, desgraciadamente y fuera de toda lógica, han aumentado año con año de manera alarmante, así como los distintos casos de abuso y otras formas de discriminación en razón de género. Después del caso Campo Algodonero, la Corte Interamericana ha dictado 3 sentencias más en contra del Estado mexicano con motivo de violencia contra las mujeres en razón de género. El caso Fernández Ortega y otros en 2011, el caso Rosendo Cantú y otra, 2011, y el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, apenas en 2018. Además, abundan las denuncias y casos de negligencia o corrupción por parte de funcionarios por ejercer indebidamente sus funciones de prevención e investigación diligente en este tipo de casos. Por ello, lo obligado es perspectiva transformadora de la realidad que oprime a las mujeres en nuestro país. En mi opinión, el gran desafío es cultural y educativo. Los estereotipos de género terminan, por ejemplo, influyendo y afectando los conceptos mismos que usa la teoría penal. Los estereotipos sexistas hacen difícil o imposible persuadir a la policía para que inicie una investigación. La reparación ordenada por la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero consiste en el deber del Estado mexicano de capacitar con una perspectiva de género a los funcionarios que participen tanto en la búsqueda de mujeres desaparecidas como en la investigación. Activamente crear una cultura de respeto a los derechos de las mujeres. Por otra parte, si lo que ordenó la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero no solo fue que se repararan las víctimas, incluso
con diversas garantías de no repetición, cuyos efectos son generales, sino también que dichas acciones y medidas transformaran y revirtieran efectivamente los efectos de la violencia y discriminación contra las mujeres en razón de género, resulta indispensable, a mi juicio, la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las sentencias capaz de medir el efecto transformador de las medidas que se implementen. Esta herramienta o mecanismo, me parece, podría utilizar indicadores de género y una metodología adecuada. Con ese diagnóstico, además, podría darse una mejor solución a la grave problemática que enfrentamos, sin que las medidas o soluciones adoptadas sean meramente formales. Las sentencias, sin una efectiva ejecución y cumplimiento, y las leyes o las políticas públicas sin una debida implementación, son letra muerta. A 10 años de haberse resuelto el campo algodonero, propongámonos que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia no se conviertan en letra muerta y obliguémonos a transformar la realidad no solo de las víctimas del caso, sino de todas las personas que día a día son violentadas. Bárcena Subieta, hacer uso de la voz. Por favor, doctor. Buenos días a todas y a todos. Ministra Norma Lucía Piña Hernández, distinguidos miembros del Presidium, Fernando Coronado, maestra Andrea Medina Rosas, doctora Rosa María Álvarez. La sentencia González y otras contra México, conocida como Campo Algodonero, fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2009. Como sabemos, la sentencia hace referencia a la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal Algodonero, pero sobre todo, en el caso, lo que me interesa destacar son los avances impulsados a partir de esta sentencia y también, sobre todo, los retos que se plantean, especialmente para el Poder Judicial, tomando como punto de partida esta importante sentencia. Como primer punto, en lo relativo a los aprendizajes y estándares que derivan de la sentencia de Campo Algodonero con relación al acceso a la justicia de las víctimas de violencia contra las mujeres, podemos identificar numerosos criterios en la resolución, algunos de los cuales, de forma más específica, se dirigen al Poder Judicial y están enfocados a combatir la impunidad en casos de violencia de género. Al respecto, la Corte Interamericana consideró que el deber de investigar efectivamente, siguiendo sus propios estándares, tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal, en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. De manera particularmente importante, la Corte Interamericana resaltó que la falta de debida investigación y sanción de las irregularidades denunciadas propicia la reiteración en el uso de tales métodos por parte de los investigadores. Ello afecta a la capacidad del Poder Judicial para identificar y perseguir a los responsables y lograr la sanción que corresponda, lo cual hace inefectivo el acceso a la justicia. Además, la Corte Interamericana estableció que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir. En este sentido, la Corte Interamericana indicó que los estados están obligados a combatir la situación de impunidad por todos los medios disponibles y que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. Reconociendo el hito que representó Campo Algodonero en la protección del derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, a 10 años de la emisión de la sentencia, podemos replantearnos nuevos retos y rutas, especialmente en la labor del Poder Judicial, con miras a favorecer el acceso a la justicia de las mujeres y el ejercicio de sus derechos. En este sentido,
pueden destacarse dos dimensiones que permiten idear nuevos avances en la protección de los derechos humanos de las mujeres desde la labor judicial. En primer lugar, yo pondría la consolidación de la perspectiva de género como herramienta transversal en la impartición de justicia. Y en esta línea también la incorporación del concepto de interseccionalidad como complemento que fortalece la perspectiva de género. Desde el estudio de la teoría de género se ha indicado que desde los profundos procesos de cambios sociales recientes, quizás el más paradigmático ha sido la introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas, la cual se encuentra no solo legitimada en instrumentos nacionales e internacionales, sino que hoy en día es una obligación en todos los estados democráticos. Sin embargo, el ámbito judicial es en el que más tiempo ha tardado en introducirse la perspectiva de género, a pesar de que se incrementa cada día el número de mujeres que accede a la carrera judicial. El movimiento feminista ha obtenido avances importantes en materia de género y, sin embargo, ante la impartición de justicia, tardó algún tiempo en incursionar y proponer herramientas y acciones. En tiempos recientes, finalmente se ha dicho algo que no se escuchaba en los tribunales, que la justicia se imparte, se accede a ella y se implementa de manera diferencial en función del género. En este sentido, es indispensable conocer e introducir la perspectiva de género en el Poder Judicial para comprender los significados de la misma en la justicia. Para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres frente a la justicia, es importante que las mujeres puedan acudir físicamente a demandar que se les haga justicia desde un enfoque de género. Asimismo, es indispensable la capacitación y la sensibilización para que la interpretación del derecho favorezca la equidad y la igualdad real. Es a través de la teoría de género como se puede aspirar a aplicar correctamente el principio de igualdad entre las partes, porque a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce tanto la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática concreta, como los efectos diferenciados que ciertas normas producen en unos y en otras. Así que el entendimiento de la perspectiva de género como una concepción holística que impacte el acceso a la justicia continúa siendo un área en la que es necesario consolidar conceptos y reforzar el entendimiento de una justicia sin estereotipos de género. Tras 10 años de haber sido dictada la sentencia de Campo Algodonero, aún persiste un largo camino que debe recorrerse para la eliminación de esos estereotipos y un acceso a la justicia para las mujeres en condiciones de igualdad. En el tránsito de ese camino, la Suprema Corte ha ido incorporando la perspectiva de género en sus decisiones y ha establecido la importancia de la misma en la labor judicial. En este sentido, la Corte ha manifestado que en toda controversia jurisdiccional donde se denuncie una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, esta debe ser tomada en cuenta a fin de visibilizar dicha situación. Este pronunciamiento, por ejemplo, sin duda no se podría entender sin la sentencia de Campo Algodonero. Además, la Corte ha resuelto que juzgar con perspectiva de género exige la aplicación de una metodología para detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder como consecuencia del género, al cuestionar la neutralidad del derecho, así como visualizar el contexto de violencia o discriminación y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualquier tipo de cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres y hombres. Dando contenido a la obligación de juzgar con perspectiva de género, la Suprema Corte ha desarrollado un método para impartir justicia que parte del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir. Perspectiva de género en casos en los que ha habido acusadas de cometer un delito. De tal manera que la Suprema Corte ha reconocido que la subordinación y la violencia basada en el género son cuestiones estructurales que no solo se manifiestan cuando las mujeres resienten la comisión de un ilícito penal y, por tanto, comparecen a los procesos judiciales como víctimas, sino también cuando se encuentran en conflicto con la ley penal, como probables perpetradoras de esos delitos. Por tanto, de conformidad con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Estado debe velar porque en toda controversia jurisdiccional donde
si incide o no en la forma de aplicar el derecho al caso concreto. Con base en esto, es posible entender una aplicación de perspectiva de género no solo en aquellos casos en los que sean las mujeres quienes están en condición de víctimas, sino también en casos donde las mujeres sean acusadas de algún delito, desmontando estereotipos y tomando en cuenta la desigualdad estructural enfrentada por las mujeres y su condición de vulnerabilidad específica según sea el caso. Lo anterior puede verse reforzado con la incorporación del concepto de interseccionalidad como un complemento que fortalece y potencia la aplicación de la perspectiva de género. El concepto de interseccionalidad no fue abordado por la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero. Sin embargo, en 2015, en la sentencia del caso González Yu y otros contra Ecuador, la Corte Interamericana hizo un estudio detallado de este concepto, aplicándolo al caso concreto para determinar la particular situación de vulnerabilidad en la que se encontraba una niña con VIH que vivía con una familia con recursos económicos muy limitados. Posteriormente, la Corte Interamericana ha vuelto a hacer este análisis desde una perspectiva interseccional en otros casos. Ahora bien, me parece que sería deseable que la Suprema Corte también incorpore en sus labores una perspectiva de género interseccional, desde la cual se pueda hablar de forma conjunta del género, la etnicidad y la condición social, entre otras dimensiones que componen la identidad de las mujeres, para dar cuenta de forma integral y holística de su compleja realidad. El concepto de interseccionalidad ha representado un avance en el estudio de la discriminación y la vulnerabilidad. En una primera etapa se analizaban las categorías de discriminación y vulnerabilidad aisladas unas de otras, estudiando de manera individual cada una de ellas, sin que se considerara una forma particular de vulnerabilidad o discriminación que resultara de la interacción de varios motivos. Sin embargo, en los últimos años se comenzaron a considerar formas de discriminación que combinaban dos o más motivos. La discriminación y vulnerabilidad interseccional atienden a la concurrencia simultánea de diversas causas que pueden tener un efecto sinérgico y que combinadas generan un tipo particular de discriminación, el cual solo ocurre cuando determinadas causas interactúan de cierta manera en el caso de una persona específica. Es así que la interseccionalidad evoluciona y avanza el estudio realizado bajo una óptica únicamente de la perspectiva de género, en tanto que permite un análisis más profundo y detallado respecto de las categorías de discriminación y vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres y que se intersectan y refuerzan de formas particulares. La interseccionalidad es fundamental para entender la injusticia específica de lo que ha ocurrido en determinados casos en los que la concurrencia de factores genera una discriminación o vulnerabilidad particular, la cual solo puede entenderse en el marco de la convergencia de un contexto y de unas condiciones específicas. Este enfoque complementa la perspectiva de género en la impartición de justicia, ya que robustece el entendimiento del contexto de violencia o discriminación enfrentado por las mujeres, agravado a su vez por elementos adicionales al género, como son la edad, la condición social o la pertenencia a una etnia. De esta forma, un juzgador que incorpore no solo la perspectiva de género, sino la interseccionalidad en sus decisiones, podrá garantizar un acceso a la justicia para las mujeres mucho más igualitario. El enfoque que permite la perspectiva de género interseccional es fundamental, ya que visibiliza las características particulares que sufren las mujeres que pertenecen a uno o más grupos poblacionales que históricamente han sufrido discriminación o se han encontrado en condiciones de vulnerabilidad. Esta visibilización constituye un primer avance con respecto al análisis de la discriminación, la vulnerabilidad y la violencia que sufren las mujeres. El segundo avance debe venir de las correlativas consecuencias jurídicas en los casos que toque juzgar hechos en los cuales se detecte que las mujeres sufrieron una discriminación o vulnerabilidad agravada como consecuencia de la intersección de diversos factores. El trabajo y el avance de estos análisis es fundamental para garantizar una mejor protección judicial del derecho a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género, así como al acceso a la justicia de las mujeres, incluyendo aquellas que, además del género, enfrenten otras condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser las niñas, las mujeres indígenas o las mujeres con discapacidad.
Esta protección judicial y acceso a la justicia necesariamente debe comprender que no todas las discriminaciones y las violencias son iguales, que no todas las mujeres sufren la discriminación y la vulnerabilidad del mismo modo, y que las medidas que se tomen para sancionar o reparar este tipo de discriminaciones o actos de violencia en su contra deben ser determinadas atendiendo a la naturaleza interseccional de la discriminación que se busca combatir. No solo esto, sino que también deben ser tomadas en cuenta en casos en los que las mujeres puedan ser acusadas de delitos, incorporando en las sentencias un entendimiento del contexto y la violencia específicos que enfrentaban las mujeres, de ser el caso. A modo de conclusión, vale la pena destacar los numerosos estándares para la protección de los derechos de las mujeres que derivan de la sentencia de Campo Algodonero, así como su condición de referente y pionera en las reflexiones de acceso a la justicia de las mujeres, estereotipos de género en la impartición de justicia y medidas para hacer frente a la violencia contra las mujeres. 10 años después de la sentencia, persiste la necesidad de impulsar desde la labor judicial la protección del derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y de estereotipos de género. En esta década hemos visto avances que incluyen la incorporación de una perspectiva de género en la labor judicial, así como el desarrollo de conceptos que la fortalezcan y complementen, como la interseccionalidad. No obstante, la hoja de ruta en estos temas continúa presentando varios retos en donde la capacitación, el compromiso y la formación de las y los jueces es fundamental, no solo para el cumplimiento de los estándares de Campo Algodonero, sino para ampliar cada vez más el umbral de protección de los derechos de las mujeres. En el caso de la Suprema Corte, considero importante que se pronuncie sobre casos en los que la discriminación por razón de género interactúe con otros factores de discriminación, a fin de visibilizar formas diferenciadas de discriminación y violencia en contra de las mujeres, estableciendo estándares al respecto que consoliden la aplicación de una perspectiva de género interseccional. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación vamos a pedir a la doctora Rosa María Álvarez haga el uso de la palabra previa lectura de su trayectoria. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, realizó un curso de especialidad en Derecho Civil en la Universidad de Nápoles en Italia y es doctora por la Universidad Nacional a Distancia de España. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es coordinadora del Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La doctora Álvarez es docente en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM en las materias de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, así como en la maestría en Derechos Humanos y Grupos Socialmente Vulnerables del Instituto de Investigaciones de Derechos Humanos en Campeche. Asimismo, ha sido docente en diversos cursos de licenciatura, posgrado, capacitación y actualización. Una gran labor le fue encomendada en el año 2009, siendo nombrada como jueza ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras, Campo Algodonero contra México, primera sentencia en la cual se condena al Estado mexicano a diversas reparaciones por la violación de derechos humanos, en donde la discriminación por razón de género. Por favor, doctora, adelante. Esta grata compañía en esta mesa tan importante y en una fecha que conmemoramos tan importante como fue el 16 de noviembre de 2009. Fecha en que la Corte Interamericana expidió la sentencia justamente del Campo Algodonero. Y empezaré diciendo que uno de los grandes retos que todavía enfrenta el sistema jurídico mexicano es la discriminación de las mujeres y su acceso pleno a una vida libre de violencia. Las mujeres en este siglo XXI, todavía están lejos de poder ejercer plenamente la ciudadanía en tanto tengan que vencer todos los obstáculos que se les encuentra en el camino para que se les otorgue una justicia igualitaria. Una justicia igualitaria que, si bien la Corte difiere un poco de lo que acaba de decir el doctor Bárcena, de que todavía le falta mucho al sistema judicial mexicano, creo que ahí es donde se han dado los mayores avances, porque en el otro, en el de la investigación, pues todavía estamos
en espera de que esto suceda. Entonces, sí, yo quería reconocer al Poder Judicial mexicano, especialmente a la Suprema Corte de Justicia, el avance que se ha tenido en esta materia gracias a sus sentencias que han recogido en muy buena medida los estándares internacionales establecidos fundamentalmente por la Corte Interamericana. Decía yo pues que el grande reto es que el sistema jurídico termine con esa discriminación ancestral hacia las mujeres que ha privado, pues no nada más en nuestro país, sino en todos los países del orbe. Y un claro ejemplo de esta discriminación que las mujeres a lo largo de la historia han sufrido, pues es el caso del campo algodonero, que ya se dijo fue resuelto hace 10 años y en cuya sentencia declara la responsabilidad del Estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones contraídas con la firma de tratados internacionales de derechos humanos. México ha firmado todos los tratados de derechos humanos que le ha presentado la comunidad internacional, pero no podríamos decir lo mismo en cuanto al cumplimiento estricto de esos tratados internacionales firmados. Y bueno, esto quedó evidenciado justamente en el caso del campo algodonero del que vamos a hablar. Porque ahí en Ciudad Juárez quedó evidenciado el clima de violencia, impunidad y corrupción que prevalecía en esa ciudad, como estereotipo de lo que sucedía en el resto de la República, porque Ciudad Juárez, pues si bien ahí fue donde nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, creo que no fue nada más en Ciudad Juárez, sino en toda la República, pero ahí fue escandaloso lo que estaba sucediendo, porque se decía que desde 1993 imperaba ese clima de violencia contra las mujeres, y que por supuesto vulneró los valores más importantes de una sociedad que paradójicamente hasta ese momento había permanecido indiferente ante los hechos de violencia contra mujeres que se habían venido dando en la ciudad. Repito, decían que desde 1993, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta desde cuándo prevalecía esa situación. Ciudad Juárez se convirtió en el foco de atención de la comunidad nacional e internacional, eso sí, a partir de 1993, al conocerse las noticias sobre la desaparición de niñas y mujeres y posteriormente los hallazgos de sus cuerpos ya sin vida, de algunas de ellas, no de todas. El número preciso de víctimas es desconocido hasta la fecha. Hasta principios de 2003, algunos organismos calculaban 281 casos, otros decían que eran 300. Algunos más llegaron a calcular en más de 1000. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta el número preciso de víctimas, lo cual es muy lamentable en una sociedad que se precia de buscar la democracia en todos los niveles y en todos los aspectos. La mayoría de las mujeres desaparecidas o asesinadas habían llegado de otros estados de la República y todas tenían en común ser de escasos recursos económicos. Trabajaban en la industria maquiladora, en tiendas, en pequeñas tiendas, algunas otras en trabajos domésticos, pero no tenían un gran impacto social estas mujeres desaparecidas y asesinadas. La mayoría de los asesinatos cometidos contra estas mujeres, en la mayoría los homicidas nunca fueron identificados y siguen sin identificarse. Ya se dijo aquí que las víctimas a las que se refiere la sentencia del campo algodonero fueron 3. Laura Berenice Ramos Monarres, de 17 años, quien no regresó a su domicilio después de trabajar en un restaurante. Tenía 17 años.
El 10 de octubre del 2001, la misma fecha el reconocimiento de los restos de Laura Berenice, el 10 de octubre fue Claudibet González, de 20 años de edad, quien fue vista cuando pretendió entrar a la maquiladora donde prestaba sus servicios y no la dejaron, no le dieron el acceso porque había llegado 2 minutos tarde, lo cual fue altamente sospechoso, pero fue un elemento que las autoridades no tuvieron en cuenta a la hora de hacer la investigación. Y finalmente, el 29 de octubre de ese mismo año 2001, Esmeralda Herrera Monreal, de 14 años, desapareció cuando regresaba a su casa después de trabajar como empleada doméstica en un hogar en Ciudad Juárez. Al reportar las madres la desaparición de sus hijas a las autoridades locales, estas solo realizaron actuaciones formales, sin actuar en su búsqueda con la inmediatez y la debida diligencia como hubiera sido su obligación. Los familiares de las víctimas, especialmente las madres, pudieron presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos gracias al apoyo que les brindaron múltiples organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como nacionales e internacionales, y posteriormente también fueron apoyadas para solventar el proceso ante la Comisión Interamericana. Analizados los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió demandar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana por violaciones a derechos humanos de las 3 jóvenes mencionadas. La Corte Interamericana, en una sentencia paradigmática que abrió nuevas rutas, como ya se dijo, en contra de la violencia y la discriminación de las mujeres, introduce el concepto de género para el análisis de las violaciones de derechos humanos de las mujeres, señalando que el género influye de manera determinante en el modo como los agentes estatales reaccionan ante las acciones que se cometen en contra de las mujeres. Ya lo dijo aquí muy bien el doctor Arturo Bárcena. La sentencia del campo algodonero es en sí mismo un ejemplo de lo que significa juzgar con perspectiva de género cuando afirma que la creación y el uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Define el estereotipo de género como una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, e identifica los prejuicios de género como los que motivaron la actuación de los y las funcionarios relacionados con el caso. Cuando minimizaron la desaparición de las jóvenes, cuando culparon a las propias víctimas de su suerte, fuera por su forma de vestir, por el lugar en que trabajaban, por su conducta o por andar solas o por la falta de cuidado de los padres. También ahí estaban suponiendo que los padres no habían cumplido cabalmente con su labor de padres, dado que no habían cuidado a sus hijos. Entonces, las hijas, pues obviamente tuvieron ese fin por culpa de los padres. Cuando justificaron estos funcionarios y funcionarias la no intervención basándose en la presunta moralidad de las víctimas o en su poco peso social, son prostitutas o solo son muchachas comunes y corrientes. Y esto evidenció para la Corte que los agentes carecían de interés y vocación para atender y remediar una problemática social grave que ya estaba ahí a la luz pública de todas y todas, en un claro menosprecio sexista. Todo ello llevó a concluir que las jóvenes González, Ramos y Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer, según lo establecido por la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, y que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género, enmarcados en ese contexto de violencia generalizada contra las mujeres prevaleciente en Ciudad Juárez desde tiempo
atrás. La Corte declara que el Estado mexicano violó los derechos de la vida, integridad personal y libertad personal en relación con la obligación general de garantía y las obligaciones de adoptar disposiciones de derecho interno contempladas en la Convención Americana y en la Convención de Belén do Pará. Incumplió también el Estado mexicano el deber de investigar y con ello su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las jóvenes González, Ramos y Herrera. En este sentido, la Corte consideró que se había violado esos derechos por las irregularidades en el manejo de evidencias, por la fabricación de culpables, por el retraso en las investigaciones. Acuérdense que era muy frecuente que se hablara que había que esperar 72 horas para iniciar cualquier investigación de una persona desaparecida. Claro, a las 72 horas ya se habían perdido todas las evidencias que podían llevar a localizar a los culpables. Por el retraso de las investigaciones, por la falta de líneas de investigación que tuvieran en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se dieron las ejecuciones de las 3 víctimas y posteriormente la inexistencia de investigaciones contra funcionarios, y esto es muy importante, la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave. La Corte afirmó que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencias contra las mujeres propiciaron un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de hechos de violencia en general y envía a la sociedad un mensaje de que la violencia contra las mujeres debe ser tolerada y aceptada. Por los mismos motivos, la Corte consideró que el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial de los familiares de las víctimas que fueron acosados por funcionarios públicos del Estado de Chihuahua. Asimismo, consideró que el Estado violó el deber de no discriminación en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, así como en relación con el acceso a la justicia en perjuicio de los familiares de las víctimas. La Corte consideró, como ya se mencionó, que algunas autoridades actuaron bajo estereotipos de género, reflejando los criterios de subordinación de la mujer, y esta situación es por demás evidente, particularmente en el razonamiento y el lenguaje que las autoridades de la Policía Judicial reflejaron implícita o explícitamente en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes, por supuesto, lo cual constituyen condiciones agravadas de discriminación. Esta discriminación, sumada a la inacción estatal en el inicio de las investigaciones, llevó a la Corte a concluir que esa indiferencia de los funcionarios influyó en la impunidad de los casos, reproduciendo la violencia que se pretendía atacar, además de constituir una discriminación en el acceso a la justicia. Por ello, la Corte concluyó que en el caso del Campo Algodonero, la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación por sí misma, esa discriminación de la que hablaba yo, ancestral, que se ha venido dando, no nada más en México, sino en todos los países en relación a las mujeres. Y ahí quisiera llamarles la atención sobre el hecho de que 2 de las víctimas eran menores de edad. Una tenía 14 años y otra 17. Y esto para la Corte resultó un factor relevante en su análisis, porque concluyó que a pesar de la existencia de legislación para la protección de la niñez y de determinadas políticas estatales, estas medidas no se tradujeron en medidas efectivas para iniciar una pronta búsqueda, ni para activar todos los recursos para movilizar a las instituciones obligadas, ni para desplegar mecanismos internos para obtener información que permitiera localizar a las niñas rápidamente, ni para procesar y sancionar a los responsables, por supuesto.
Pero la Corte, para la Corte el Estado no demostró tener los mecanismos, y esto es muy importante, no demostró que no tenía el Estado los mecanismos de reacción o políticas públicas tendentes a que las instituciones involucradas contaran con las herramientas necesarias para garantizar los derechos de las niñas. Formalmente tenían todos los elementos a su alcance las autoridades, pero no los utilizaron. Asimismo, la Corte consideró que se violó el derecho a la integridad personal por los sufrimientos causados a los familiares de las víctimas y por los actos de hostigamiento que éstas sufrieron por parte de las autoridades en su búsqueda de justicia. Por todo ello, la sentencia de la Corte condenó al Estado mexicano a las reparaciones correspondientes de las que ya la ministra Piña hizo alusión. En relación a las reparaciones restitutivas relacionadas con la debida impartición de justicia, la Corte estableció que el Estado debería identificar, procesar y en su caso sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición y maltratos y privación de la vida de las jóvenes González Herrera y Ramos. Esto, por supuesto, no se dio, ni sigue sin darse. Las reparaciones restitutivas, por lo que hace a la responsabilidad de servidores públicos, ahí sí tenía nombres y apellidos de los responsables, porque si bien los homicidas no estaban identificados, los servidores públicos, repito, con nombre y apellido sí fueron identificados plenamente y tampoco fueron acusados ni sancionados ni administrativa ni penalmente como hubiera sido la obligación del Estado hacerlo. Las satisfacciones honoríficas, pues ahí se consideró necesario erigir un monumento en su memoria y cuya develación debería hacerse en la misma ceremonia en que el Estado mexicano reconociera públicamente su responsabilidad internacional. Y ahí hay una historia muy larga que contar, que no se las contaré por cuestiones de tiempo, pero es interesante. Hubo un momento, y tú lo viviste, Andrea, hubo un momento en que sugerían las autoridades que el monumento la Corte determinó que fuera el monumento precisamente en el Campo Algodonero. Entonces, pues las autoridades estatales, municipales y federales dijeron que el aumento de la plusvalía de ese terreno pues era altísima y no la podían cubrir. Entonces, que sugerían que en el camellón que dividía lo que fue el Campo Algodonero con el actual consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, ahí se construyera el monumento, cosa que por supuesto no fue aceptado. Pero bueno, les digo, esa es una historia larga. Reparaciones de tipo preventivo, y esto es muy importante en relación a la aplicación de programas y acciones de gobierno. Reparaciones de tipo preventivo también relativo a la capacitación de los servidores públicos en materia de género. Y por supuesto las indemnizaciones y compensaciones para los familiares de las víctimas, que fue, creo que lo único que el Estado mexicano cumplió cabalmente. Una de las aportaciones muy importantes del caso Campo Algodonero es la dimensión del deber de reparación adecuada tratándose de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, en cuyo supuesto la Corte consideró que las reparaciones, y esto es importantísimo, ya la ministra Piña lo señaló, que las reparaciones deberían tener una vocación transformadora del contexto en el que se dieron dichas violaciones, de tal forma que sus efectos fueran no solamente restitutivos, sino también correctivos. Y por lo visto esto tampoco ha funcionado, porque si analizamos la situación que tienen las mujeres actualmente en este país. Lamentablemente eso no ha sido así. A 10 años de la sentencia debo señalar que el Estado mexicano no ha cumplido
cabalmente con esta resolución. Ninguno de los homicidas ha sido detenido. Ninguna de las autoridades ha sido condenada por las omisiones cometidas. Las medidas de prevención claramente señaladas en la sentencia en su mayoría no se han cumplido eficientemente. Actualmente las cifras lo demuestran que el feminicidio como una expresión máxima de violencia es un fenómeno dolorosamente vigente ya no solamente en el estado de Chihuahua ni en Ciudad Juárez, sino ahora en la mayoría de los estados de la República, ante la inactividad e indiferencia de las autoridades responsables de investigar los delitos contra las mujeres. El presidente de la CNDH en su último informe señaló que el aumento de los feminicidios en México en el informe queda evidenciado el fracaso de las políticas contra la violencia hacia las mujeres. Según este informe, en 2018 fueron 760 víctimas de feminicidios, un promedio de 69 feminicidios por mes. De estos datos se puede inferir que la violencia contra las mujeres mexicanas y el alto número de feminicidios que se están dando en el país forman parte de lo que ya la sentencia del campo algodonero en 2009 señaló como un contexto generalizado y sistemático de violencia contra las mujeres, lo cual implica que la discriminación y la violación de los derechos humanos de ellas continúa vigente. Y debemos volver a recordar que la Corte afirmó que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencias contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de hechos de violencia en general, y envía un mensaje de que la violencia contra las mujeres debe ser tolerado y aceptado. Este es el sombrío panorama que este día he querido compartirles para ejemplificar solamente los retos que aún enfrentan las mujeres mexicanas en la búsqueda de una justicia que lamentablemente se les sigue escatimando. Muchas gracias. Y creo haber contestado la pregunta que hizo la ministra, porque estaba yo preocupada de que le iba a contestar. Gracias, doctora. Antes de darle la palabra a nuestro siguiente invitado, el doctor Fernando Coronado Franco, leeré unas líneas sobre su trayectoria. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, estudios de maestría en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha sido investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, también fue académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, profesor de tiempo completo por oposición. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Es honroso participar en este tema, en este foro, y en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Distinguida ministra Norma Lucía Piña Hernández, me siento honrado de compartir con usted y con los amigos, con las amigas y con el amigo el doctor Arturo Bárcenas Uyeta, este foro con la doctora María Sandra Medina Rosas y la doctora Rosa María Álvarez. Ciertamente yo tuve la oportunidad de participar como perito mexicano en materia de derecho mexicano en esta sentencia. De ese punto, desde ese momento o de esas circunstancias en que ocurrieron los feminicidios en el contexto que se cita del año 93 en adelante, y en el contexto también de la recomendación que emitió en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quiero plantear que desde el punto de vista del derecho mexicano ha habido transformaciones relevantes en el ámbito de las normas y transformaciones relevantes en el ámbito de la
jurisprudencia mexicana al respecto, particularmente una resolución muy reciente y otra que han establecido un paradigma de juzgamiento con perspectiva de género desde este Poder Judicial y desde el sitio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, eso podría no ser considerado como suficiente, no desde la posición de los juzgadores nacionales y federales en su conjunto, sino en el ámbito de la jurisdicción de un Estado federal como es el Estado mexicano. Y todos recordamos que desde que, según las responsabilidades del Estado mexicano, al suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos bajo la cláusula 28, la cláusula federal, pues los artículos 1 y 2, que son las obligaciones generales y la transformación del derecho y de las prácticas jurídicas, es una obligación que asume el Estado mexicano en el contexto de la comunidad de naciones y no desde la posición del ámbito federal o de los ámbitos locales. De ahí que entonces, de aquel momento a la actualidad, subsistan condiciones muy adversas para que los efectos de la sentencia de Campo Algodonero sean considerados como unos efectos que han dado los mejores frutos posibles en la justicia mexicana. El punto de partida en aquel entonces era el proceso de transformación, de las transformaciones del sistema de procuración y administración de justicia en México. La sentencia es del año 2009. El año anterior se habría producido la reforma constitucional que atendería las bases de un nuevo proceso penal. Un año antes, justamente en Chihuahua, se había instalado un proceso acusatorio en ese estado. Posteriormente, en unos meses más adelante, en septiembre, en el estado de Oaxaca, justamente en esos dos estados, se instauró un proceso penal distinto. Pero las dificultades, las deficiencias graves que yo hice notar en ese momento respecto del proceso penal mexicano, como funcionaba bajo el modelo inquisitorial o mixto, como ahora le dicen tradicional, han subsistido algunas de estas, particularmente en la investigación de los delitos en general y la investigación de los feminicidios. La misma tipificación del feminicidio representó un reto legislativo, tanto para que se decidiera hacerse como para que se definiera de la mejor manera posible, para que se prenotara que el feminicidio es un acto de violencia extrema, máxima, en contra de las mujeres. El contexto antropológico y el contexto sociológico y el contexto criminológico, que son una obligación de tener en cuenta como elementos centrales para poder hacer investigaciones serias de una criminalidad en supuestos individuales, tanto como en supuestos generalizados, como el caso de Chihuahua, de Campo Algodonero y de todo el país. Ese conocimiento del contexto, el análisis de contexto, la utilización seria, la utilización experta del análisis de contexto, siguen siendo una debilidad muy grande en la procuración de justicia en México. Siguen siendo una limitación muy grave que no permite hacer investigaciones serias bajo el principio de la debida diligencia en nuestro país. Ya desde entonces, desde la sentencia de Campo Algodonero, uno de los componentes de la responsabilidad del Estado mexicano es por no hacer investigaciones en ese sentido. Considero que son multiplicidad de elementos de carácter histórico, el proceso normativo y el proceso jurisdiccional del país
y, por supuesto, de carácter sociológico, antropológico y político, los que han definido que en México todavía no podamos decir seriamente que se hacen investigaciones útiles para poder enfrentar la impunidad frente a la violencia en contra de las mujeres. Eso aún no ocurre del todo en México. El camino está trazado, pero la acción de las entidades federativas, la acción de las autoridades mismas federales en el ámbito de la investigación se torna todavía inadecuada para lograr y para alcanzar los estándares. Hay algunos puntos muy relevantes en torno a la investigación. En general, en México, los actos de violencia como elementos inclusive de los tipos penales no son analizados bajo criterios objetivos, bajo criterios técnicos científicos que nos permitan establecer una prueba idónea para la responsabilidad. Eso se ve también en tortura, por ejemplo. No casualmente en la sentencia se citan dos protocolos muy relevantes, que es el de Estambul y el de Minnesota, para la investigación de los casos de violencia, de crímenes por violencia en contra de las mujeres. Estos dos instrumentos, bien aplicados, permiten una comunidad de peritos y juristas que tengan la capacidad de interpretar los signos de la violencia para poder establecer la prueba de los hechos en los casos concretos. Pero ha habido una reticencia muy grande. En el ámbito del protocolo de Estambul hay una segunda edición y aunque sigue teniendo un capítulo relativamente pequeño en torno a la perspectiva de género en la violencia concreta contra las mujeres, porque la construcción misma de la violencia en contra de las mujeres tiene una connotación muy poderosa, muy fuerte, que tiene que ser vista, y que la pregunta es ¿por qué no es vista por los operadores jurídicos? Y en torno a la explicación de la muerte en los supuestos de muertes cometidas por actos delictivos, el protocolo de Minnesota es fundamental, inclusive también para el análisis de datos de violencia en el cuerpo de la persona. También ahí debe de haber una perspectiva de género. Si pudiéramos reconstruir todas nuestras capacidades y la experiencia, tanto de México como de otras naciones, para lograr una procuración de justicia seriamente con perspectiva de género, desde la comprensión misma de las normas, del alcance de las normas, la razón de ser de esas normas, y la indagación de la expresión de lo que esas normas quieren en los casos concretos, eso nos permitiría desarrollar una teoría del análisis de contexto. Y una teoría que ya está anunciada en la última resolución de esta Corte, en el caso de Carla Pontigo, para establecer la responsabilidad de, que ya anunció la sentencia de Campo Algodonero, de las autoridades, de la cadena de responsabilidad de las autoridades que intervienen o que intervinieron en un caso concreto de manera activa u omisiva, pero que tiene una connotación relevante penal. Esos elementos se tornan fundamentales para que se conviertan en un estándar de actuación de agentes del Ministerio Público, de instituciones de procuración de justicia, de jueces. Todos tendremos que conocer estos estándares de debida diligencia en la aplicación de los casos. Visto así, mi percepción es que
de aquel momento en el cual se analizaba el sistema procesal de la época, justo en el contexto de transformaciones hacia un nuevo proceso penal, las cuestiones no han variado radicalmente como debieran haber variado. Es decir, la investigación penal sigue teniendo graves deficiencias. No importa que haya cambiado el proceso en su conjunto, la investigación penal sigue teniendo graves deficiencias en general y en particular frente a esta criminalidad en perjuicio de las mujeres. Y aquí el debate tiene que ser en el ámbito de las políticas públicas. ¿Por qué el Estado mexicano no ha desarrollado políticas públicas eficaces para instaurar de manera contundente el principio de debida diligencia? Ese principio tiene unos componentes que pueden no gustarle a un Estado, porque el órgano que investiga tiene que ser independiente. En el mapa de las antiguas procuradurías, hoy llámense procuradurías o fiscalías, suelen ser declaradas autónomas. Bueno, eso está por verse, porque son declaradas autónomas, pero pueden no serlo. Si no hay autonomía, no hay debida diligencia, porque hay interferencia de poderes fácticos al interior de la institución o externos a la institución que pueden influir. Eso pasó en Campo Algodonero. Eso pasó, porque se manifestó el fenómeno con toda su brutalidad y su barbarie, y la acción del Estado no solo fue débil, sino fue omisa del Estado mexicano en su conjunto. En algún momento yo tuve la oportunidad de participar en una actividad que me permitió observar en ese momento, en algún momento en el año 2000, en el año 2001, la documentación con la que contaba el Estado de Chihuahua acerca de los casos. Y no tuvieron la información, entonces Procuraduría, no tuvo la información puntual de cuántos casos tramitaba. No la tuvo, simplemente no la tuvo. Eso revelaba la visión, la política pública del Estado, expresa, supuesta, en el sentido de que el tema no era relevante. Se volvió relevante por la fuerza de las víctimas y por la intervención de un órgano internacional. De lo contrario, el fenómeno hubiera pasado como muchos otros fenómenos de impunidad, de violaciones a los derechos humanos, graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país. Así que, ciertamente, las nuevas normas, todavía se les puede decir así, del proceso penal son mejores que las anteriores, pero las prácticas de investigación no han variado. Y eso enfrenta gravemente a la justicia mexicana para poder decir que esa sentencia y que las transformaciones que ahora sí hace el Poder Judicial y particularmente esta Corte, pueden tener efectos conclusivos, efectos verdaderamente útiles para la vida de las personas y para la vida de las mujeres, pueden tenerlos teniendo aún tantas debilidades. Eso no va a ocurrir en tanto el Estado mexicano en su conjunto no asuma la responsabilidad de luchar efectivamente en contra de la violencia que siguen viviendo las mujeres. El protocolo ALBA se estableció, se establecieron, es decir, los efectos de la sentencia Campo Algodonero son en el ámbito de las normas y en el ámbito del quehacer de los jueces, en particular de los máximos jueces de México, ha sido muy importante. La Corte Mexicana en muchos aspectos, y en particular en este, creo que ha establecido un diálogo jurisprudencial con el Tribunal Interamericano. Es un diálogo de enorme riqueza. Pero de pronto, cuando ven las resoluciones de la Corte Mexicana, parece que son de otro país, viendo la realidad de las instancias de procuración de justicia. Creo que ese es un punto central.
hoy más que nunca, las instancias de procuración de justicia tienen que asumir la responsabilidad de eso, de aplicar los protocolos, de aplicar las alertas, de no molestarse ante las declaraciones que se hacen de alerta de la violencia feminicida. En todo caso, de asumir la responsabilidad de llevar a cabo las acciones pertinentes. A mí me parece entonces que una sentencia como esta, por sus mismas características, que se pronuncia sobre violaciones a los preceptos de la Convención Americana por omisión del Estado mexicano, ¿no? Es muy importante porque establece un estándar, un primer estándar para México de cuándo se puede responsabilizar a un Estado, no por acciones directas de los agentes del Estado, sino por omisiones graves de los agentes del Estado, por omisiones graves del Estado mexicano en su conjunto, por omisiones graves que han devenido en un estado de cosas de impunidad, de violencia en contra de las mujeres. Eso me parece que es una gran lección que se desprende de esa sentencia. Algunos verían en esos puntos cierta debilidad, pero en todo caso, el camino que le corresponde ahora al Estado mexicano y en las otras sentencias que la señora ministra citó, que todas tienen o se centran en la violencia en contra de las mujeres en contextos muy distintos y en épocas muy distintas. Pero sostengo que ciertas visiones de las personas y de los componentes de quienes fueron condenados en esas sentencias no han cambiado. Y eso es aterrador. Eso es lo que tiene que cambiar. Una solución a una radical transformación de la visión, de la comprensión antropológica de la violencia contra las mujeres. Es un fenómeno común a muchos otros estados, pero lo que aquí tenemos que resolver, porque aquí tenemos la capacidad de establecer las políticas públicas en el ámbito normativo, en el ámbito político, en el ámbito de las prácticas de las instituciones que intervienen en el sistema de justicia de México. Desde aquí tenemos que lograr justamente que protocolos como Estambul o Minnesota tengan una aplicación inteligente, con perspectiva, o nuevos protocolos, si es necesario, especializados en la violencia en contra de las mujeres, tengan una aplicación efectiva, inteligente, para enfrentar la violencia en contra de las mujeres. Yo agradezco mucho. Gracias, doctor. A continuación vamos a pedir a la maestra Andrea Medina hacer uso de la palabra y previo a ello leeré unas líneas sobre su reseña. Ella nació en Guadalajara, México, y ahí estudió Derecho en el ITESO. Durante sus estudios comenzó a trabajar en el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual y en la defensa de los derechos de las mujeres. La carencia de leyes adecuadas para ello la llevó a investigar y realizar propuestas legislativas que se presentaron a través de iniciativas populares y otros procesos sociales, así como asesorar a legisladores locales y federales. La implementación de esta nueva legislación le ha permitido especializarse en la formación en Derecho y Género a operadores de justicia y en procesos para transversalizar la perspectiva de género en instituciones públicas y civiles de México. Adelante, por favor. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por la invitación a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, también a la Dirección de Derechos Humanos con el doctor Arturo Bárcenas, la Unidad de Género también, muchísimas gracias. Creo que ha sido todo un proceso y un logro que en cada poder de esta república tengamos una unidad de género que nos ayude y de derechos humanos que nos ayude a encauzar los procesos. También a los colegas, al doctor Fernando Franco, que me da un enorme gusto verlo, y también a la doctora Rosa María Álvarez, que compartimos experiencias. Yo formé parte del CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, estos nombres cortos que nos damos,
que fue una de las 3 organizaciones que llevamos la representación de estas 3 madres que exigieron justicia. Y ahí tal vez quisiera señalar que fueron 3 madres de 11 familias que fueron afectadas. ¿Y por qué digo 11? Porque si bien se encontraron 8 cuerpos en el antiguo campo algodonero que está dentro de Ciudad Juárez, que tiene ahora esta plusvalía y que es todo un debate al respecto, la primera acción del Estado a través de los servicios periciales fue dar nombres a cada uno de esos 8 cuerpos que se encontraron sin tener ningún proceso de identificación. Tema que se ha repetido en distintos momentos en Ciudad Juárez y en otros lugares. Los hechos ocurrieron el 6 y 7 de noviembre del 2001 y en el 2006, 5 años después, las familias lograron exigir que el equipo argentino de antropología forense pudiera hacer una revisión de los restos y ahí se dieron cuenta que 4 asignaciones de identidad eran erróneas. Unos restos siguen sin identificarse. 2 personas que se les había asignado identidad siguen en calidad de desaparecidas. Y otra mujer que fue primero identificada supuestamente en campo algodonero, en realidad se encontró, que es algo también aterrador, se encontraron sus restos, su columna, en la Facultad de Medicina de Ciudad Juárez, porque eran unos restos que estaban ahí y estaban en la escuela sin haber sido identificados y que, bueno, afortunadamente se le pudo dar identidad, pero eso implicó que 11 familias tuvieron que estar en la incertidumbre, vinculadas, y que no todas ellas, un poco para tener una dimensión de lo que implica el acceso a la justicia en este país, pues no todas esas 11 familias pudieron exigir y continuar un proceso que inició en el 2001 y que hasta el 2009 se tuvo un resultado en el sistema interamericano. A la fecha no sabemos quiénes cometieron los hechos en el 2001. Estuvimos ahora en Ciudad Juárez y decía una funcionaria, decía, es que yo no entiendo qué es lo que pasó. Digo, pues, es que no es un entendimiento personal, es que las autoridades no nos han dicho, no han realizado la investigación para que podamos tener certeza de qué fue lo que sucedió. En estos eventos estuvo Benita Monarres, la madre de Laura Berenice Ramos, que sus restos fueron identificados por el equipo argentino y ahí en el campo algodonero nos dijo a todos los que estábamos presentes y a las autoridades, dijo, yo a la fecha dudo de la identificación que se hizo de los restos de mi hija. Un poco veamos cuál es la certeza y la confianza que tenemos en las autoridades a 10 años, si todavía no sabemos quiénes son los responsables, qué certidumbre les podemos dar a los familiares, sobre todo a las madres que han exigido justicia. Y creo que ahí el doctor Fernando Franco toca un punto que es muy importante, que es, hicimos todo este proceso de cambio formal del sistema penal, pero en ese proceso no tuvimos el detalle o tal vez la firmeza para decir se tiene que hacer el proceso desde los derechos humanos y con perspectiva de género, ¿no? Y ahí los servicios periciales sigue siendo un tema pendiente de urgencia para trabajar. Ahora, si bien estamos a 10 años de campo algodonero, son 18 años de los hechos de campo algodonero y son 26 años de que se inició el registro o la documentación formal de las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Siempre nos es importante señalar que el hecho de que inicie el registro sistemático no es que ahí sea el único lugar donde sucedió, es que ahí hubo una sociedad civil que tuvo la firmeza y la tenacidad y la sistematicidad de decir, está pasando algo, tenemos que saber qué sucede y no queremos que se repita. Pongo acá una línea de tiempo muy llena, porque me parece importante
comprender que llegar a una sentencia como esta es un proceso colectivo, ¿no? Nos implicó quienes empezaron a documentar, vean cómo empezamos a documentar casi al mismo tiempo que se aprueba la Convención de Belém do Pará en el sistema interamericano, ¿no? Entonces, estamos en un diálogo permanente de lo que vamos consolidando jurídicamente en el sistema de derechos humanos y lo que se va haciendo también de manera local para el registro de estos casos. Sería largo, no me dará tiempo ahora, pero creo que es importante entender que implicó que organizaciones civiles estuvieran, la recomendación 44 de 1998 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue central para que la Corte Interamericana dijera, acá hay una responsabilidad del Estado. Desde 1998 se tenía registrado que había negligencia y todavía en el 2001 se seguía sin atender al respecto. En ese proceso tenemos avances que me parecen muy importantes. La aprobación del protocolo para juzgar con perspectiva de género, que fue cumplimiento tanto de Campo Algodonero como de Inés y Valentina, ha sido central. Yo celebro y disfruto enormemente capacitar y estar en la reflexión con la jurisprudencia 22 del 2016 que se aprobó en esta Suprema Corte por la primera sala, que son los elementos y es el método. Es que es fundamental que se comprenda que la perspectiva de género es una visión analítica, científica y política, porque hacemos análisis de las relaciones de poder, y que esta Corte haya logrado plasmar en 6 pasos una metodología. Yo de veras lo disfruto enormemente, a pesar de que podemos estar inconformes con la magnitud de los avances. Cuando empezamos este litigio, la ANAD, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, solicitó al CLADEM que nos encargáramos de la argumentación y el análisis de género. El debate en ese momento era, y que fue lo que planteó el Estado mexicano, era que Belém do Pará no era justiciable. Es más, que se reían de nosotras, literalmente, decían, están locas, ¿ustedes qué van a argumentar sobre eso? Váyanse solo por la Convención Americana de Derechos Humanos, Belém do Pará, ni mencionarla. Entonces, bueno, fue enfocarnos y decir, claro que sí es justiciable, claro que hay elementos, la perspectiva de género no es un asunto meramente académico, tiene una metodología para analizar jurídicamente. Imagínense de eso hace 10 años, ahora tener una jurisprudencia con 6 pasos de metodología que en toda controversia jurisdiccional se debe de aplicar. Yo digo, es un cambio fundamental. El tema es cómo lo aterrizamos, ¿no? Y ahí no voy a tomar todos los elementos que traía, pero en ese cómo lo aterrizamos, y agradezco enormemente las preguntas, querría traer una anécdota que siempre cuento, pero que para mí es muy reveladora. Cuando fue la audiencia en Chile, uno de los testigos fue uno de los ministerios públicos que estaba llevando las investigaciones. Y el Estado mexicano dijo, yo he cumplido con Belém do Pará, yo tengo presupuesto asignado para capacitar, le puedo mostrar todas las listas con firmas de las capacitaciones, todos han asistido. Entonces las juezas lo que hicieron fue, bueno, ok, preguntemos al Ministerio Público que está aquí, ¿no? Y el Ministerio Público le dijeron, ¿y usted ha tomado cursos? Sí, sí he tomado cursos. ¿Y de qué han sido los cursos? Sí, todos. Pues como buen norteño, pues de la CEDAW y de la Belém do Pará y de, ok, y siguieron las preguntas hasta que llegaron a los elementos de contenidos. Y ahí no supo qué decir, ¿no? Parte de la resolución de Campo Algodonero es que le dijo al Estado mexicano, tienes que seguir capacitando, pero me tienes que demostrar que cumples con la obligación de capacitar si me muestras que el personal que acude sabe reconocer la discriminación, que la entiende, que sabe actuar al respecto y que sabe generar las garantías y los mecanismos para erradicarla.
ese es el tema que no hemos podido evaluar hasta ahora. Seguimos dando capacitación sin incidir en el contenido para la comprensión de la discriminación. Y es que es muy complejo comprender la discriminación. Venimos de un Estado moderno y un derecho moderno que en el siglo XVIII y XIX se centró en la libertad y la igualdad, ¿no? Y la solidaridad. Pero no hablábamos de discriminación, no estaba en nuestro horizonte. Son los derechos humanos los que inauguran un planteamiento de decir, ¿qué es eso que sucede más allá de lo formal? Que aunque tenemos el pacto jurídico, en la realidad no se transforma, ¿no? Entonces, ahí la comprensión de la discriminación nos ha llevado estos 70 años que hemos dado traspiés, que vamos poco a poco, que si es solo una condición, que si son varias condiciones. ¿Cómo hacemos el análisis para comprender la discriminación? Y ahí un tema que nos ha costado mucho trabajo es, no solo necesitamos ver el caso concreto, necesitamos ver cuál es la causa social, antropológica, jurídica misma, cuáles son esas ideas que sustentan afectar la dignidad de las personas, afectar de raíz el pacto que hemos hecho de que todas las personas somos iguales, no físicamente, somos iguales en derechos, somos iguales en dignidad, sean las características que tengamos, la edad, el color de la piel, la raza, el género, la identidad, sea lo que sea, el pacto que hicimos es que somos iguales en derechos y en libertades. Eso es lo que afecta la discriminación y nos ha tomado mucho tiempo. En este país es increíble, o a mí a veces me lo parece, pero empezamos recién el siglo XXI prohibiendo la discriminación. Nos echamos todo el siglo XX sin hablar de discriminación en este país, ¿no? No se enseña en las escuelas, no se enseña en las universidades. Lo que se enseña es asimilar la discriminación y normalizarla. Por eso luego, cuando estamos con los peritos o estamos con colegas abogados, pues no sabemos nombrar e identificar la discriminación. Hay una gran responsabilidad de las escuelas y sobre todo de las universidades en este incumplimiento de los resolutivos de la sentencia de Campo Algodonero. Ahora, sobre esta pregunta de ¿qué es este elemento transformador del cual nos habla la Corte? A mí me parece muy interesante cómo la Corte, el planteamiento transformador se da primeramente en una reflexión entre la justicia transicional, los elementos de desigualdad social, pero principalmente de desigualdad social por clase, ¿no? La pobreza, cómo podíamos garantizar la justicia si las personas están en una desigualdad estructural abismal, sobre todo en esta región americana. Lo que a mí me parece muy interesante es cómo la Corte Interamericana en esta sentencia retoma ese bagaje, pero lo articula desde la reflexión de la discriminación. Dice, no podemos decir que estamos garantizando la justicia si la causa de esas violaciones de derechos humanos, que son criterios discriminatorios, se sostienen. Tenemos que transformar no solo esa desigualdad estructural de clase y económica, tenemos que transformar también esa cultura que dice que, bueno, hay que reírnos de los chistes misóginos. Qué malhumoradas somos nosotras, que no nos da poco sentido del humor porque la sexualización de la violencia debería ser divertida, ¿no? Y decimos, no, esas son las causas que permiten que las personas luego no vean la violencia. ¿Qué nos pasa con los operadores de justicia? Que aunque tenemos la ley, tenemos las definiciones, no pueden verlo, porque nadie nos enseñó a verlo. Tenemos que hacer todo un proceso de deconstrucción. A veces dicen que es ponerse los lentes. Yo digo que es cambiarse todas las ideas que tenemos dentro. Total, los lentes nos los ponemos y nos los quitamos, pero cambiar las ideas es lo que nos cuesta mucho trabajo. Y en ese sentido, el enfoque transformador es comprender eso que va más allá
del caso inmediato, es comprender esa causa estructural y que nos llevaría a pensar una justicia y una reparación del daño, que estamos ahora en debate acá, de qué implicaría esa reparación. ¿Es solo memoriales? ¿Es solo disculpas públicas? ¿O es pensar en la política pública y decir, a ver, acá algo está sucediendo que los peritos siguen sin ver la violencia que existe, que los ministerios públicos siguen sin poder argumentarlo, que a veces los jueces y las juezas de control tampoco lo identifican, ¿no? Entonces, el enfoque transformador busca dar una comprensión operativa y cabal del compromiso de prohibir la discriminación, del deber que tenemos de eliminar la discriminación, que ese es otro elemento que me parece muy... Antes nos decían, ay, es que suenan muy violentas con eso de decir erradicar la discriminación, pero a mí me parece un pacto y una visión social y política tan visionaria, tal cual. Imagínense que en 1948 todas las personas, hombres y mujeres que se reunieron de todo el mundo después de las 2 guerras mundiales, dijeron, ¿cómo le vamos a hacer para garantizar la paz? ¿No? Y dijeron, todas esas guerras que hemos tenido, que tienen como causa las ideas de que alguien es inferior, debe de ser erradicado, no disminuido, no apaleado, no silenciado. El pacto que hicimos mundial es un día nadie en el mundo va siquiera a pensar que una persona por su sexo, por su color de piel, por su etnia, por cualquier condición puede tener menos derechos que otra. A mí me parece algo inmensamente revelador de la capacidad y la confianza en lo humano de que podemos vivir en paz y de que nos podemos reconocer en igualdad. Ese es el enfoque transformador. Ahora, en ese proceso, me voy a brincar varias, parte de lo que en torno al debate del proceso en el sistema interamericano decíamos es que los estados responden formalmente, ¿no? Y nos costaba mucho trabajo justo en el litigio. Pedimos a la Corte que dijera que las políticas que estaba implementando el Estado no daban resultados, pero no pudimos presentar la información. Es un trabajo titánico documentar los resultados y la operación de las políticas públicas. Ante eso, empezamos a hablar políticamente de la simulación. ¿Han oído hablar de la simulación? Dicen, es que ese gobierno simula. Bueno, la simulación, la Corte Interamericana lo nombra como un incumplimiento de las obligaciones y deberes que tiene el Estado. Y lo fundamenta en algo que recién se había aprobado en el 2008 y que ahora ya tenemos muchos más fundamentos, que son los indicadores de cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. El Sistema Universal de Derechos Humanos dijo, a partir del 2000, necesitamos hacer un consenso de cómo estamos evaluando el cumplimiento de los estados de todas las obligaciones que hay en materia de derechos humanos. Y los aprobaron, fue una discusión muy larga. En 2008 se aprobaron los indicadores de ese cumplimiento progresivo, es decir, operan el principio de progresividad y dijeron, debe haber indicadores de estructura, de proceso y de resultado. De resultado de satisfacción y cumplimiento de derechos humanos, no del resultado que tenemos en nuestra planeación nacional, que decimos, voy a hacer 5 talleres, hago los 5 talleres y ya cumplí, es mi resultado. Acá es justo lo que nos estamos cuestionando. ¿Basta con decir que capacité? ¿O cómo demuestro los resultados de esa capacitación en relación a las obligaciones de derechos humanos? ¿Basta con que diga que cambié de sistema penal? ¿O necesito dar elementos que nos permitan comprobar que ese nuevo sistema penal efectivamente está garantizando a todas las personas el acceso a la justicia, ¿no? Ahora, de ese proceso, en el sistema interamericano se avanzó un poco más,
Cuando se aprobó el protocolo de San Salvador, que en el sistema, que es sobre derechos económicos, sociales y culturales, que no habíamos creado el mecanismo de seguimiento en el sistema interamericano, se dijo, están muy bien esos indicadores de progresividad, pero respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, siempre hay resistencia a saber si son exigibles y justiciables. Entonces se dijo, de todo derecho debemos identificar siempre 3 principios transversales. Se debe de acceder a cada derecho, a la educación, a la vivienda, a la justicia, siempre en igualdad y no discriminación. De todo derecho se debe de garantizar las medidas para acceder a la justicia, que sean justiciables. Y de todo derecho se debe de garantizar el acceso a la información y también la participación, porque son los elementos centrales de un Estado democrático. Si no se conocen las opciones, si no se sabe lo que está sucediendo y no se puede participar, no hay democracia. Y aún más, dijeron, de cada uno de esos principios, hay categorías operativas que nos van a permitir medir de manera más exacta el avance. Se debe de revisar cómo se incorpora en la normatividad, no solo en las leyes generales, sino también en los protocolos, en los formatos, en los criterios de interpretación, en los manuales. Se debe ver el compromiso financiero y presupuestal que se asigna, ¿ok? Tenemos unidades de derechos humanos o creamos comisiones especializadas en violencia contra las mujeres. ¿Cuánto presupuesto le estás asignando? ¿Cuál es el personal que se tiene? ¿Es un personal capacitado? ¿Ah? Y esa es la tercera categoría operativa. ¿Cuáles son las capacidades institucionales para saber identificar la problemática y dar respuesta al respecto? En 2013, el mecanismo de seguimiento de Belém do Pará aprobó unos indicadores específicos para el cumplimiento de Belém do Pará, retomando estos 2 elementos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano. Y diseñó estos indicadores los cuales se ha tenido que rendir información. ¿Cuál es el área que el mecanismo de seguimiento de Belém do Pará dice que más ha fallado en brindar información y en que sepamos cuáles son los avances? El acceso a la justicia. Procuración y administración de justicia en toda la región es de donde menos información tenemos. No sabemos qué sucede, cómo se avanza, no hay datos desagregados. Es uno de los grandes retos, ¿no? Creo que en esta pregunta a mí me parece central, si estos indicadores son indicadores oficiales, si México tiene que rendir sus reportes de acuerdo a esos indicadores, ¿por qué no estamos estructurando todo nuestro procedimiento interno acorde a esos indicadores? Este año, justo 10 años de Campo Algodonero, las organizaciones civiles decidieron que ya no había que esperar más al cumplimiento de Campo Algodonero, que teníamos que hacer acciones mucho más contundentes. La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia se aprobó en el año 2007 y con ella se aprobó la figura de la alerta de género, de la alerta de violencia de género en relación a la violencia feminicida. Y desde ese primer momento se dijo hay que pedirla para Juárez y para Chihuahua. Salió la sentencia, dijimos hay que darle tiempo a la sentencia, pero como hemos visto, los hechos, los resultados en materia de derechos humanos no hablan de cumplimiento, ¿no? El Estado mexicano reportó algunas de las disposiciones de la sentencia como cumplidas, pero no hay ese resultado cabal. Este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua solicitaron a la Secretaría de Gobernación que se investigue y se declare una alerta de violencia de género para 5 municipios del estado de Chihuahua. Estamos en ese proceso. El debate ha sido tan difícil internamente, porque las autoridades siguen pensando que basta con hacer recomendaciones para simular, recomendaciones que se cumplan en 6 meses.
Y nosotros decíamos, pero si tenemos 10 años de sentencia de Campo Algodonero, tenemos 30 años de documentar esto. No podemos hacer un informe con recomendaciones generales. Y dijimos, hagamos el informe de acuerdo a los indicadores de Belém do Pará. ¿Quién es el personal capacitado de CONABIM, del INMujeres, de las distintas áreas especializadas del gobierno sobre los indicadores de Belém do Pará? Nadie. Nadie los conoce. Estamos siendo las académicas quienes les estamos dando la información y la capacitación para hacerlo. Pero son indicadores oficiales. Es importante que los tomemos, que los estudiemos. Tienen que ver para cada poder del Estado, tienen que ver para cada orden de gobierno. Yo querría finalizar también con un tema que a mí me preocupa muchísimo, que esta es una imagen del memorial que se logró hacer en el campo algodonero. Es un campo un espacio que ahora se quiere que sea de encuentro ciudadano, de debate. Logramos que no fuera en el Camellón, que fuera en una parte de ese campo algodonero, pero no hay luz. Hay baños, afortunadamente, pero el agua no corre fácilmente, entonces no podemos hacer reuniones y está limpio, afortunadamente, sí, eso sí, y se usa para acciones. Sin embargo, tenemos en el 2006, justo en el marco que la Comisión Interamericana informó que aceptaba investigar los hechos de Campo Algodonero, al año siguiente se hizo una campaña que se hablaba de limpiar Juárez. Fue una campaña que impulsó una universidad pública, los medios de comunicación, un grupo amplio de empresarios y empresarias, para decir que eso que se denunciaba dañaba la imagen pública de la ciudad. Y la campaña era para decir que el feminicidio era un mito, que las familiares de las desaparecidas y asesinadas lucraban con la denuncia, que las organizaciones civiles lo único que buscaban era dinero. Fue una campaña para desacreditarnos. En parte por eso, la Corte planteó que el memorial fuera elegido por las organizaciones civiles. Era algo muy notorio porque en general se da la referencia a las víctimas y la Corte dijo, ha habido tal ataque a las organizaciones civiles que se les tiene que dar un lugar. Bueno, tratamos de que eso se solventara. Ahora que se solicitó la alerta de violencia de género, se volvió a hacer una propuesta en la cual, tal cual se anunció así, una contracampaña para cambiar la mala imagen de Juárez heredada por los feminicidios. Seguimos en una sociedad que no quiere ver. Seguimos en una sociedad donde los empresarios piensan que nombrar la violencia y atenderla es un ataque a la economía. Entonces, necesitamos difundir más, necesitamos ser cada vez más contundentes en las resoluciones, en los procesos para decir es una violación a derechos humanos, la tenemos que atender y solo previniéndola, atendiéndola, sancionándola es que se va a erradicar. No es solo con diálogo, no es con simulación, es con indicadores concretos que nos den resultados contundentes de, en este caso sí se logró, en este caso se tuvo un límite, yo ya no me atrevo a hacer eso porque sí me van a sancionar. Esos son los avances que queremos. Creo que con la jurisprudencia, con la voluntad principalmente, es que vamos a lograr hacer este cambio porque la estructura, los elementos, los tenemos ya. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, vamos a dar poco tiempo, tenemos poco tiempo, pero sí podemos dar espacio a preguntas. Les quiero decir que este panel es de lujo. Nuestros invitados no son estudiosos de la sentencia, son protagonistas del caso. Y es un honor y un lujo para nosotros y para ustedes que puedan conocer de primera mano a estas personalidades. Así que
si quieren preguntar hasta cuestiones concretas de cómo fue, cómo se dio el caso. Ellos son los protagonistas, no son estudiosos, son protagonistas de este caso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Quedaron en shock. ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, pues agradecerles de estar aquí primero y pues coincido completamente que a 10 años de celebrarse o de conmemorarse más bien la resolución Campo Algodonero, pues hay muchos avances y uno de ellos pues es no solo celebrar lo que ha hecho el Estado mexicano, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir también del voto concurrente de la expresidenta jueza Cecilia Medina, ya había un antecedente sobre tortura para mujeres y hasta hoy la Corte Interamericana lo viene reconociendo en el caso López Soto contra Venezuela. Creo que hay un avance no solo en el Estado mexicano, sino también en el sistema interamericano. Y pues bueno, sin duda es que el caso de Ivette, de Esmeralda y de Laura pues ha sido transformador para todas las Américas con base en eso. Pero también creo que la violencia feminicida, como bien lo señalaron en el panel, pues tiene un efecto también transversal. Y por eso mi pregunta va más encaminada con cuáles serían los retos que tienen los estados para no dejar en el olvido a quienes son llamados por algunos doctrinarios como las víctimas invisibles del feminicidio, es decir, los hijos de las mujeres que han sufrido feminicidio. Esto lo comento a partir de las estadísticas del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, toda vez que este año señaló que había 23,000 niños huérfanos a raíz del feminicidio. Gracias. O quien quiera contestar. Sí, bueno, yo empezaría diciendo que los olvidados del Estado y los olvidados de la historia siempre han sido los niños y las niñas, lamentablemente. Es más, están a la cola de las prioridades de los políticos, los niños y las niñas. Yo digo que porque no votan, pero sería una de las causas por las cuales los niños nunca están visibles como víctimas, que lo son en todos los delitos que se cometen actualmente contra las personas. Pues hay niños y niñas, y lo acabamos de ver en un lamentable homicidio de niños en Chihuahua, precisamente, en la confluencia de Sonora y Chihuahua. Entonces siempre han sido, y en la medida en que las autoridades, en que los políticos asuman que se deben aplicar los mismos estándares de protección a todas las personas, independientemente que sean pequeños, pues cambiaría la cosa, como bien lo señala mi querida Andrea. Disculpen, solo decir que es un elemento que tenemos que tener muy presente porque se integra a los procesos de violencia que existen en nuestro país, los existen en todos los países por diferentes causas históricas, políticas y demás, pero este es un elemento que debe de verse desde las víctimas, esos niños son víctimas, que debe de verse desde, y por lo tanto todo el derecho de aplicación de víctimas que se debe de dar, y debe de verse también desde los fenómenos de la violencia vistos por la psicología colectiva, por la criminología, porque tendrán efectos, no es algo que va a solventarse ni moral ni psicológicamente en la sociedad mexicana, sin más. Tiene que haber una acción del Estado. Y solo agregar a todo esto que cuando yo utilizo en los procesos de formación la jurisprudencia 22 del 2016, el primer paso habla de analizar las partes que están en una controversia y hacer un análisis de las relaciones de poder. Y es fascinante cómo solo vemos a los adultos.
en todos los casos de violencia familiar, de casos de feminicidio, en cualquiera, solo queremos ver a quienes están clara y evidentemente afectados, pero no se ve a las otras personas dependientes, sean menores de edad, sean adultos mayores, tengan alguna discapacidad, no los vemos. Entonces, ese primer paso de la metodología para mí no solo es el análisis interseccional de ver quiénes son las personas que están ahí, sino ver ¿estoy viendo a todas las personas o no? Y ese primer paso tiene que traducirse en la reparación del daño. La reparación del daño transformadora debe de abarcar a todas las personas involucradas. Si alguien fue privado de su vida, esa persona ya ahí no se puede restituir. Pero ¿qué vamos a hacer para quienes le sobreviven? Ahí tiene que estar el alcance también de la reparación del daño transformadora. ¿Cuántas sentencias ustedes identifican donde están reparaciones del daño para niñas y niños? ¿Ah? Para las personas que eran dependientes de quienes fueron afectadas. Ese es el primer paso de la jurisprudencia. No solo es poner en primer lugar a las personas, sino a todas las personas que están involucradas en un caso. Y la Ley General de Víctimas nos dice hay víctimas directas, hay víctimas indirectas y hay víctimas potenciales también. ¿Cómo sería una reparación del daño sabiendo los impactos que tienen? ¿Cuántos abogados murieron en torno al proceso de Campo Algodonero? ¿No? Marisela Escobedo fue asesinada al año siguiente de Campo Algodonero, de la resolución de Campo Algodonero. Es decir, ¿cómo podemos? Ese es entender el contexto social, la cultura y la causa que sostiene la discriminación y la impunidad. Entonces, si queremos erradicarla, tenemos que abarcar a todas las personas que ahí están involucradas. Y sin duda hay una gran deuda con las niñas y los niños y todas las personas dependientes y vinculadas, los abuelos, las abuelas, el impacto en la familia y lo que dijimos ahora como país es la reparación del daño integral no solo es parte de la sanción, tiene como objetivo restablecer el tejido social. Tenemos que pensar en la sociedad. Cada resolución puede tener un impacto amplio para transformar y darnos confianza en una situación tan difícil que estamos viviendo, que no tenemos confianza en las autoridades y el paso para que todo se lleve a la resolución por propia mano es delgadísimo. Necesitamos darnos confianza y ahí abarcando a todas las personas que están involucradas. Yo a veces pienso que esa orfandad por violencia feminicida se traduce también en una orfandad de Estado. Esos chicos y esas chicas crecen sin Estado, no les responde nada. Y ahí tenemos que operar y trabajar, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a cada una y cada uno por sus exposiciones muy ricas. Considero como comentario que una de las medidas más importantes de esta sentencia fue justamente que atiende el tema de las víctimas potenciales, fue el ordenar que se diera una capacitación de sensibilización, no solo a agentes del Estado, sino a la población en general, ¿no? Lo cual representa, de hecho, como un paradigma, un cambio de paradigma en el derecho internacional público, que a quien se le dictaban las medidas de reparación pues eran agentes estatales, ¿no? Aquí se está yendo más allá y diciendo a la población de Chihuahua también se le debe de capacitar, o sensibilizar para que no se repitan los hechos, atendiendo como el problema del tejido social. Y la pregunta sería si tienen conocimiento, porque la Corte Interamericana desde su resolución de 2013 no se ha pronunciado y no lo ha dicho sobre este punto particular, pero si tienen conocimiento cómo es que se ha implementado esta medida de campaña de sensibilización a la población y qué efecto ha tenido o si no se tiene información al respecto. Eso sería. Gracias.
El seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de la sentencia ha sido muy complejo en gran medida y no creo que es importante también hablarlo en los procesos de organización entre representantes. Ha habido un debate muy fuerte, hay también un interés y una posición política de generar confrontación entre nosotros, entre las familias, etc. Entonces el seguimiento ha sido muy, muy complejo y lo que se ha hecho es, hay una parte formal frente a la Corte, pero también se ha realizado un seguimiento en un espacio que este gobierno está intentando desaparecer, que era la Subcomisión de Seguimiento de Violencia contra las Mujeres de Ciudad Juárez, que permitía estar tanto al gobierno municipal, estatal y federal sobre las acciones que se estaban realizando. Eso por un lado. Por otro, el tema es ¿qué se presenta como cumplimiento de esta resolución? ¿Que yo hice una campaña o que yo tengo resultados del proceso educativo con esa sociedad? Para eso son tan importantes los indicadores del mecanismo de Belém do Pará, porque nos permite entrar en ese detalle. Esto que yo les puse acá, de que en este año la respuesta de la sociedad a través de los empresarios, de quienes están en el cabildo, sea ya no hablemos del feminicidio porque nos daña y hablemos de las divas, pues te habla de que no hay un resultado en esa campaña para entender los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Creo que sería muy importante que desde los tres poderes se hiciera un esfuerzo para tener información clara del cumplimiento de las disposiciones de acuerdo ya a los indicadores de Belém do Pará y de la propia sentencia. La Corte, es que de veras es fascinante ya una que lo ve a distancia, cuando uno está en medio sales toda apaleada, ¿no? Pero ya a distancia, yo decía, claro, estaban ellos operando lo que recién se había aprobado de los indicadores de progresividad y dan los detalles, nos están dando los indicadores para evaluar la capacitación, nos están dando los indicadores de resultado para esa parte educativa de la sociedad. O sea, además de la sociedad del estado de Chihuahua, tarahumaras, capitalinos, de todo, ¿no? Entonces creo que eso está pendiente y como dijimos desde el primer momento, el cumplimiento de la sentencia no solo será en Juárez, no solo será en Chihuahua, será cuando en todo el país se comprendan y cada una de esas disposiciones esté aplicada de manera efectiva. Espero responder. Les agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Gracias. De esta forma concluye este evento y la señora ministra hará entrega a los invitados de un reconocimiento por su valiosa participación esta mañana. También queremos agradecer a todos ustedes por su asistencia e invitarlos a todos los integrantes del Presidium, a quienes nos distinguen con su asistencia, a acompañarnos para la inauguración del exposición.